Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a iniciar la reunión tercera del trabajo de este mes. Es un mes en donde hemos hecho una apuesta muy especial, que es de la voz de la madre a la invención de una mujer. Y les decía que ya estoy pensando en un título muy escandaloso para el mes que viene, y es Una mujer existe, una. Bien, veremos. Bueno, a ver, primero los voy a ubicar en el material, digamos, bibliográfico, texto que he utilizado para preparar la reunión de hoy. Por un lado, y los voy a dejar por cuenta de ustedes, Totem y Tabú, de Freud, en el capítulo 1, para ver la cuestión del incesto, y después un texto tardío ya de Freud, en 1930, El malestar de la cultura. Ya me voy a referir mínimamente, y después hay un escrito que he preparado, se los paso, pero se los dejo a Freud en manos de ustedes. Después, por el otro lado, Lacan en el seminario 1, en el seminario 10, en el escrito de Ciencia y Verdad, que es de la misma época del seminario 10, y digamos que he tomado como algo así de sentirme asistida, un libro de Néstor Bernstein, digamos, alguien que aprecio mucho por su saber y su humildad, las dos cosas, que es El goce, un concepto lacaniano, que se los envié, un teórico de Diana Rabinovich, el teórico número 3, de cuando ella tenía escuela francesa en UBA y daba a ella los teóricos, y después el artículo que les pasé desde el inicio de Marta Jerez, que se llama El goce del otro y la voz. Entre la reunión de hoy y el próximo lunes, trataré particularmente de articular dos temas que considero son de importancia superlativa para entender la cuestión de la madre como otro primordial, de su voz y las resonancias. Esos dos temas son el goce del otro y después las relaciones de exclusión e inclusión entre el goce y el cuerpo. Hoy me voy a referir al primer tema porque ustedes ya saben que me gusta andar tranquila. De eso se trata un seminario, de poder parar, ir despacio, leer lo que no hemos leído otras veces, en fin. No hace falta correr para cumplir un presupuesto horario, una bibliografía, etc. Respecto al goce del otro, que es una terminología lacaniana por excelencia, lo primero que vamos a considerar en esto de las terminologías lacanianas son dos nociones. Porque hay terminología, pero esa terminología siempre está referida a nociones o a conceptos. Una noción es el individuo, atiendan, individuo, no sujeto. El individuo es puro goce. Y la segunda, lo más íntimo, es el otro con mayúscula. Bueno, me trataré de ir explicando en lo posible. Son temas un poco arduos, pero bueno, hay que tratarlos. Son temas trillados de algún lugar. Siempre se escucha hablar de estas cosas. Pero del otro lugar es como cuando a alguien le preguntan, bueno, ¿y qué es el gran otro?
y no es tan fácil decirlo. Les decía que me había referido a Freud de entrada. Me interesó a Freud de Tótem y Tabú, en la cuestión del horror al incesto, porque justamente ahí Freud demuestra que tiene que haber una ley que prohíba el incesto, una ley de la cultura, que prohíba el incesto, porque si no habría como una tendencia a una realización pulsional sin límites, y eso Lacan le va a interesar como ese anhelo de un sujeto por acceder a lo real, digamos, sin ningún tipo de mediación simbólica. Y en el malestar de la cultura van a encontrar una serie de cositas interesantes, como la cuestión de la relación del otro materno, el otro materno como el otro primordial, son palabras de Freud, ¿verdad? La cuestión de ese otro como primer objeto, también es palabra de Freud. Lo tomo más que nada para demostrarles la excelencia de lectura que ha realizado Lacan respecto de la obra de Freud. Tanto que, digamos, hay una parte, hay una frase en Malestar en la Cultura, Malestar de la Cultura, perdonen, que va a hablar de una relación con la madre como de un todo, ¿no? De la atadura a ese todo, de que habría un yo primario, que justamente se trataría de la ilimitación, interesante, ese concepto de ilimitación referida a la satisfacción pulsional. Después también se va a referir a la cuestión de la conservación de lo primitivo, y que esto es algo característico de lo humano. Y hay una frase en donde dice, ser uno con el todo. Y uno está con mayúscula y todo está con mayúscula. Eso en las traducciones de Echeverry, que ustedes ya me conocen, que digamos gramaticalmente, en su sintaxis, en su gramática, no es una traducción que yo voy a aplaudir, pero sí aplaudo en el cuidado, un cuidado máximo que tiene respecto de cómo Freud ha utilizado los términos. Entonces, ese uno con mayúscula, ese todo con mayúscula, es algo que después retoma Lacan muy bien. Y otra cosa que les quería decir respecto de Freud, es que también en su época, así como Lacan en la suya, fue un hombre, digamos, interdisciplinario, muy formado, muy curioso, porque, por ejemplo, más allá del principio Malestar de la Cultura, lo termina con un poema de Schiller, de Friedrich Schiller, el poema es de 1790, una cosa por el estilo, bueno, un poema que se llama El buzo, que yo les pediría que no se queden con la frase que pone ahí Freud, sino que busquen el poema porque es sumamente interesante. El buzo se llama, ¿no? El que bucea. Bueno, ya los otros días hemos visto la cuestión de la Urbil del yo, de las relaciones del sujeto con su imagen y cómo eso está en relación al Urbil del yo. Sabemos que el estadio del espejo
implica la apropiación de una imagen. Y que bueno, la identidad prosigue su proceso de constitución a través de la incorporación del lenguaje, lo que contribuye a la interiorización de la ley. Hasta acá vamos mano a mano con Freud. Pero dice Lacan, de este modo, Lacan en el seminario 1, ¿verdad? 53-54. De este modo, lo imaginario será estructurado por el lenguaje, impidiendo que el sujeto quede atrapado en ese registro. Ya me sé la frase de memoria por haberla seleccionado entre muchas y bueno, estar ahí dando vueltas para buscar no tantas frases y que las puedan como repensar. Bien, dice también, así, frente a ese goce irrestricto que se derramaba a modo anárquico, el complejo de Edipo indicará el momento mediante el cual los objetos y los modos de satisfacción se determinan al hablante. Miren qué interesante versión del Edipo aparece acá en el seminario 1. Generalmente una versión que pasa desapercibida porque uno utiliza la versión del seminario 5, de los 3 tiempos del Edipo, pero acá está diciendo algo importantísimo, y es el complejo de Edipo normativizando, como quien diría, esa anarquía del goce irrestricto, esa anarquía de las pulsiones, y determinando objetos y modos de satisfacción. Va a decir, el Edipo viene, dejo ahí el señalador, el Edipo viene a mostrarle al niño que él no es todo para su madre, forjando la salida del estado de fusión inicial. El niño advierte que tanto él como su madre son seres separados, que la madre tiene otros objetos, etcétera, etcétera. Lo que es interesante marcar es que tanto en el texto de Estadio del Espejo, como acá en el seminario 1, están las páginas en un archivo que les voy a pasar, lo que va a marcar es que el Edipo es una experiencia social. Es una experiencia de lenguaje, pero él lo asimila y lo toma como experiencia social, en donde el sujeto se constituye como un expediente cultural. Podemos leer la palabra expediente toda junta o expediente, ¿no? Alguien que pide. Señala, por supuesto, el Edipo señala la incorporación del sujeto al lenguaje y dice, punto del cual ya no tiene retorno, punto imposible de retorno. Eso es bastante interesante. Si bien podríamos decir, queda una añoranza de por vida de ese mítico, no es una época cronológica, es algo lógico, como todo lo en Freud, es un cálculo lógico. Hay un momento, una instancia lógica, que deja una añoranza, ese
goce restricto. Del otro lado, el sujeto se constituye en el interior del lenguaje, en ese baño del lenguaje, y eso hace a una pérdida de goce, en donde el sujeto, digamos, va a estar como en un juego tantálico, podríamos decir, de intentando la recuperación de ese goce. Ahora, lo importante es que Lacan va a decir que, un momentito, acá está, que Lacan va a decir que esa entrada en la esfera de lo simbólico, la fuerza de lo perdido que tiende a buscar la recuperación es el motor de las construcciones identitarias. O sea, lo que yo entiendo es que lo que mueve a las identificaciones secundarias, podríamos decir, es todo aquello que podría, ilusoriamente, cumplir el anhelo de esa nostalgia por el goce perdido. Entonces, lo que también me parece interesante es que el complejo edipiano es una instancia, un ingreso a un mundo de sustituciones. Cuando decimos al orden de los objetos, decimos, hay un objeto de goce que se ha perdido, un objeto primario de goce que se ha perdido, y comienza, el sujeto ingresa y se constituye allí donde hay un juego de sustitución de objeto. Obviamente se abandona, digamos, la posibilidad de satisfacción total. Ahora, lo que tenemos que entender es esa cuestión de una instancia lógica, mítica, porque en sí la constitución del sujeto es relativa a la renuncia de los primeros objetos, reemplazándolos por símbolos de esa totalidad perdida. Por ejemplo, la madre pasa a ser significante, susceptible de asumir distintas significaciones. Y de ese modo, la madre todo, madre con mayúscula, todo con mayúscula, está en el texto de Lacan, queda perdida. Siempre desde Freud, la castración es castración referida a la madre. Entonces, esa madre todo queda absolutamente perdida. En este momento donde Lacan está teorizando esto, algo dice de lo real, una frase interesante. Dice, lo real es aquello que escapa a la simbolización, o sea, viene diciendo que esa madre de todo que queda perdida escapa a la simbolización y después agrega la frase, lo real es aquello que escapa a la simbolización. Es impensable, es irrepresentable. Y después va a decir, en el inicio de la vida de un sujeto hablante, todo es su propio cuerpo. En tanto, es uno solo con su entorno. Miren qué pícaro. Primero habla del todo como la madre todo. Y después también va a hablar del todo
como el entorno. Yo les diría que, bueno, esto da a que uno lo piense de distintas maneras. Las maneras metafóricas para poderlo pensar es, primero, lo que se ofrece como especular es ese deseo de la madre, el deseo materno, y podríamos pensar que ese deseo materno está como un espejo muy próximo, y que si luego el espejo se aleja, llámese el lenguaje metiéndose, intrusando, etcétera, etcétera, ese espejo, ley del padre, ¿verdad? Ese espejo se aleja y entonces se ve el entorno. Pero Lacan va a decir, en un primer momento, el sujeto no se discrimina respecto del entorno. En esto es absolutamente freudiano y absolutamente kleiniano. Hay una alusión, página 137 en adelante, la van a tener en el documento, una alusión al caso Deep de Melanie Klein, en donde sigue el caso con una exquisitez, bueno, brillante como es Lacan, y la distingue muchísimo a la señora Klein en su clínica. Bien, decíamos entonces que el niño aprecia su cuerpo como totalidad. Se percibe como una unidad, aunque sabemos que está fragmentado, pero él se percibe, de acuerdo al entorno, de acuerdo a esa relación dual, etcétera, como una unidad. Esta de pérdida, digamos, impone un goce que, perdón, esta situación no de pérdida, esta situación de partida, de sentirse como una unidad, impone un goce continuo. Tenemos que entender eso primero, después vamos a ver lo de la pérdida, pero primero tenemos que entender que esa relación de fusión con el medio, esa relación de fusión con el otro primordial, implica un goce continuo. Ese primer continente universal es la imagen del cuerpo de la madre. Imperio total de la primer realidad infantil. Acá sí coincide con Seminario 5. Pero recuerden entonces que hay un primer momento mítico, lógico, que está considerando Lacan, en donde el sujeto está fusionado con el cuerpo de la madre y que esa es la primer, lo que él va a tomar como la primer realidad infantil. Lo que necesito destacar de este capítulo 7 es lo que se refiere a introyección. En la página 133. Ay, ¿por qué? Porque se va a referir, por un lado, a la introyección de la palabra del otro. Eso no nos traería problema. Pero después dice que hay que distinguir la función del ego y la función del super yo. Y que el super yo depende de una introyección secundaria respecto de la función del ego ideal. Bueno, por un lado ha dejado de hablar de ideal ich para hablar de ego ideal.
algo que, bueno, habrá que verlo con mucho detenimiento, pero a mí lo que me interesó más a este propósito que estamos viendo, la cuestión del super yo, etcétera, etcétera, es eso de eh, lo secundario, ¿verdad? Es una introyección secundaria. También me interesó en el capítulo 7, habla de comunicación, de sistema de comunicación, etcétera. Bueno, hay diferentes referencias desde Psyche con Klein, desde Carl Buehler, etcétera. Y se va a referir a un estilo de comunicación llamado. Y el llamado va a decir que es un imperativo. Y que es un imperativo particular, que es un imperativo que tiene que ver con los tonos, que los tonos de voz hacen al imperativo. Repito, se trata, la frase exacta es, se trata del tono de voz con el que se dice. El texto, el contenido puede, dice que puede ser, puede tener distintos valores, pero que en cuanto al contenido, pero lo importante es que los valores que a él le interesa son los valores dados por el tono. Recuerdan que yo les había señalado esta frase del 23, el niño no comprende pero sabe que le atañe. Para ir a lo de la introyección secundaria, tengo que ir al capítulo 8. El capítulo 8 es el del niño el lobo, es un caso de Rosine Lefort, es un caso hermosísimo. Si no han leído el libro de Rosine Lefort, aunque sea, lean este capítulo porque es interesante en cuanto al desarrollo que hace el caso. A ver, es una supervisión que Lacan está haciendo del caso que atiende Rosine Lefort, que participaba del seminario. Destacaré lo que a nosotros nos interesa, cuando dice es difícil efectuar estas distinciones a propósito de un fenómeno tan elemental. Pero, dice Lacan, yo quisiera llamarles la atención sobre la diferencia entre el superyo en el determinismo de la represión y el ideal del yo. El superyo es coercitivo, el ideal del yo exaltante. El superyo es un imperativo. O sea, ya sabemos de dónde sacó Marta su título del libro, el imperativo del superyo, ¿verdad? Que fue el primer libro de Marta. El superyo se sitúa en el plano simbólico de la palabra. A diferencia del ideal del yo. El superyo es coherente con el registro y la noción de la ley. Y en el sentido contrario, su carácter insensato, voy leyendo lentamente porque esto tiene su vuelta. Por un lado,
es un imperativo, deriva del plano simbólico de la palabra y es coherente con la ley. Pero, por otro lado, su carácter insensato, ciego, de puro imperativo, de simple tiranía, va a decir él. Y entonces él mismo se pregunta, ¿en qué dirección puede hacerse la síntesis de estas nociones? Por eso hablé de nociones, porque él mismo las está marcando como nociones. El superyo tiene la relación con la ley, pero es a la vez una ley insensata, que llega a ser el desconocimiento de la ley. Así es como actúa siempre el superyo en el neurótico. ¿No es debido, acaso, a que la moral del neurótico es una moral insensata, destructiva, puramente opresora, casi siempre antilegal, que fue necesario elaborar la función del superyo en el análisis? Bien, más allá de ser freudiano absoluto, ¿verdad? El superyo en ese juego de aludiendo a la moral, lo que hace es tapar un deseo antilegal, pero él es un imperativo antilegal. Bueno, ese juego que ya lo vio Freud. Lo que a mí me interesa también rescatar es esto de elaborar la función del superyo en el análisis. Si hay algo freudiano en Lacan, también es esta cuestión de remitir las nociones o los conceptos a la experiencia del análisis. Entonces él va a decir, el superyo es a la vez, es simultáneamente, perdón, la ley y su destrucción. En esto es la palabra misma, el mandamiento de la ley, puesto que queda solo su raíz. La totalidad de la ley queda reducida al tú debes. Ya no importa qué, tú debes. Es una palabra, va a decir acá, privada de todo sentido, pero es lo más devastador. Y entonces dice, refiere a lo más fascinante de las primitivas experiencias del sujeto. El superyo se identifica con ese imperativo absolutamente devastador, feroz, pero resulta que está en relación a lo más fascinante, dice, de las primitivas experiencias del sujeto. Acaba por identificarse con lo que Lacan llama una figura feroz, que podemos, él dice, vincular a los traumatismos primitivos, sean cuales fueran los que ha sufrido un niño. Bien. Bueno. Wow. Eso lo tenemos en el libro 1. Libro que uno piensa que es un seminario más que sencillo, etcétera, etcétera. Yo le diría, me parece que trae sus vueltas y que lo vamos a complejizar muchísimo más. Lo vamos a complejizar muchísimo más porque
vamos a tener que recordar algo muy freudiano. La madre es la madre acontecimiento, podríamos decir, es la mamá que está en la cocina, en casa, cocinando, etcétera, etcétera, o es la imago materna. En Freud es la imago materna. En Lacan, ese otro primordial también es interno. No es la madre, es un otro que está introyectado. Me interesa darle una vueltita. Bueno, me quedo acá. Al seminario 7. ¿Por qué? Porque ahí hay un concepto, seminario 7 es años 60. Ahí hay un concepto. En el capítulo 11, ahí hay un concepto que es el de extremidad. Ese es un concepto que después desarrolló muchísimo Miller, tiene un seminario Miller que se llama extremidad, etc. ¿Qué hace Lacan para referirse? Él inventa este concepto de extremidad. El término es de él, no lo he encontrado en Freud. Y lo arma para referirse a la cosa freudiana, a la VIN, como un puro real. Acaba de decir, anterior a toda simbolización y que permanece como una exterioridad íntima. Es un núcleo de imposibilidad, encerrada como una imposibilidad que está encerrada, como lo más íntimo. No obstante, es lo más inaccesible al sujeto. Designa entonces, podríamos decir, aludiendo a Dasein, es un concepto que ustedes lo pueden rastrear en el proyecto, son unos conceptos más, más originarios de la obra freudiana. Dasein es ese punto de agujero de representación. Dasein tiene un núcleo vacío en contenido, dice Freud. De Dasein sabemos por los atributos del Dasein, atributos que están ordenados por lo óptico, bueno, ¿se acuerdan? Atributos que pueden ser distintos tipos de sensaciones, va a decir Freud, ordenadas por lo óptico. Y desde el punto de lo óptico, después puede enlazar con la representación palabra. Bien, pero entonces si desde Lacan, seminario 7, nos preguntamos por qué es Dasein, vamos a decir, es lo real en lo simbólico. Es una exterioridad íntima, porque en la máxima intimidad, el Kern und seres Wesen freudiano, en esa máxima intimidad hay algo que funciona como si fuera éxtimo, la palabra es excelente, es un neologismo lacaniano, ¿verdad? Como si fuera exterior, porque es un punto de oscuridad en lo interior. Bien, esto de oscuridad en lo interior
lo digo a propósito. En el mismo año que está trabajando este seminario, y esto es un ejercicio que les recomiendo mucho a ustedes, un ejercicio que hago yo, es buscar qué escritos ha realizado. Los escritos siempre son presentaciones en congreso y demás. Bueno, ¿qué escrito ha realizado en ese año? Buscar las referencias y demás. Bueno, hay una frase en Ciencia y Verdad, escritos dos veces, saben que estoy leyendo un texto de Lacan nuevo, así que para mí es Lacan nuevo. Bueno, para mí Lacan es absolutamente siempre joven, como puse los otros días en Facebook. La frase dice: el sujeto está, si puede decirse, en exclusión interna de su objeto. Es un sujeto no saturado, va a decir, luego de referirse a, bueno, a Levi-Strauss, etcétera, ¿no? Va a decir, es un sujeto no saturado, pero calculable. Y después va a darnos un dato precioso. Creo que es el dato más clínico y más freudiano que nos puede dar del objeto A. Lo que va a decir es que el objeto A debe insertarse en la división del sujeto por donde se estructura. ¿Dónde se estructura el sujeto? A ver, ¿cuál es la estructura del sujeto? ¿Dónde Freud vio la estructura del sujeto? En la Spaltung. Lacan va a decir el estado de endija, el estado de yancia, ese sujeto que siempre está dividido entre saber y verdad. Y él entonces lo que hace acá en Ciencia y Verdad es decirle, miren, a lo que me refiero es, insisto, a lo que yo traduzco como allí donde ello era, allí como sujeto debo advenir. Bien. Ahora, lo que yo digo eminentemente clínico, primero, este tipo de traducción, cómo ha podido traducir la frase freudiana, del yo y el ello, pero a su vez decir que el objeto A se encuentra justito allí en ese Spaltung, ¿no? En esa endija, en esa yancia, digamos, si uno lo piensa, esa yancia, ese espacio entre saber y verdad, entre lo que el sujeto cree conocer y lo que se encuentra hablando, podríamos decir, allí, en ese agujero, entre lo que cree conocer y lo que no sabe, la zona oscura, allí va a encontrarse el objeto A. Y ya vamos a ver por qué. El sujeto nace, voy a tomar una frase de Brownstein que me pareció muy linda, el sujeto nace por estar exiliado del goce no simbolizado y se orienta hacia el primado genital, Freud, que no es otra cosa que la primacía del significante.
dice Brownstein, en el libro que les recomendé, El goce, un concepto lacaniano, que es una maravilla. O sea, el sujeto es siempre extranjero, ¿m? Porque siempre está referido allí a un goce que desconoce, a un objeto que le es íntimo, pero que también desconoce, y ahí se produce el sujeto, en ese estado de iancia. Por eso el sujeto siempre es evanescente. Por eso el sujeto es del orden de lo no realizado, no es del orden ni del ser ni del no ser, sino de lo no realizado. En el seminario 11, vean ustedes que él dice que el sujeto es de lo no nato, de lo discontinuo, aparece, fugaz, desaparece, y de lo no nato, de lo no nacido. Bien, vamos un poquito más y vamos a Lacan del 66, 66, 67, del Lacan que habla del fantasma, del petitá. Es el seminario de la lógica del fantasma que lamentablemente no lo han editado. Yo les recomiendo mucho utilizar para esto las versiones que tiene Escuela Freudiana. Allí va a hablar Lacan de que, de esa falta de goce que constituye al sujeto. El sujeto le echa la culpa al otro, le echa la culpa al gran otro. Y Brown te dice, sí, pero ese gran otro siempre es encarnado en algún pequeño otro. O sea, se hace como el fantasma, podríamos decir, bueno, nos robaron ese goce. Hay un goce perdido que nos constituye. Pero la fantasía es, este goce me ha sido robado. Y encima, ese otro se lo goza todo, se lo disfruta todo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que dice Lacan en este seminario? Bien. Dice, no queda más que asumir la imposibilidad de una disfrute todo. Es por ello que el otro evidencia nuestra más profunda división. El otro, el gran otro, ¿verdad? Es evidencia de nuestra división, de lo que nos excede. Y entonces dice, el otro es el otro dentro de uno mismo. Por eso yo les recordaba el concepto de imago de Freud. Sabemos que Freud no se refería a la figura de los padres como padres de la realidad, sino a imagos, a fantasías, a padres objetos internos. Lo mismo Melanie Klein, etcétera. Y Lacan le da la vueltita, aludiendo a que ese gran otro primordial es un gran otro dentro de cada sujeto. El soporte de los fantasmas se funda en la promesa de que ese goce que se perdió se puede recuperar, ¿verdad? Es irreparable, porque el lenguaje que nos constituyó, el lenguaje se entrometió, el lenguaje
entrometiéndose o intrusándonos, nos constituye como sujeto, y ahí el goce se pierde. Pero siempre aparecen fantasmas, ¿m? A propósito, utilizo de fantasma porque un análisis es la travesía era un fantasma, ¿verdad? Una travesía fantasmática. Siempre aparece un fantasma como si fuera una promesa de recapturar ese goce perdido. Hay una suerte de satisfacción que se insinúa en el fantasma. Y por eso la fórmula del fantasma lacaniano es sujeto, losange a sujeto, incluido, excluido en el petit a. El petit a, ese resto, ya vamos a ir al seminario de la angustia. Ahora, lo que tenemos que saber es que la fórmula del fantasma hace lazo, hace conexión entre ese sujeto constituido con un goce interdicto y, podríamos decir, esa otra cosa, ese resto. Freud en el proyecto también habla de resto. Ese resto que Lacan va a denominar objeto A. El fantasma representa la relación a la falta, obviamente. Y en esa relación a la falta está mediatizada por la función del objeto petit a. Vamos ahora otra vez despacito. El objeto petit a tiene dos vertientes. Está excelentemente explicado en la ficha de cátedra de Diana Rabinovich. Por un lado, el objeto causa de deseo. Y ese objeto se plasma en un doble movimiento. La falta en el gran otro y la promesa de su cumplimiento, la promesa de un encuentro, podríamos decir, milagroso con el goce perdido. O sea, el objeto pequeño A encarna el vacío que motiva el deseo y es simultáneamente el elemento que oculta este vacío en tanto pretensión de colmar. O sea que por un lado es un objeto de goce, por el otro lado es un objeto que causa el deseo. Cuando se produce el momento de la subjetivación, hay restos del cuerpo. Es como que ahora voy a compartir un mini esquema que hace Lacan en el seminario 10 para hablar de la mini esquema, es el primer esquema de la división del sujeto. Lo importante a entender es que cuando se produce el momento de subjetivación es como que se desprenden restos. El lenguaje el lenguaje intrusa, baña al sujeto, ¿sí? Hay distintas metáforas que ha utilizado Lacan para esto, pero siempre no lo puede tomar todo, no lo puede abarcar todo. Siempre hay un resto, como un punto de carne que se desprende. Y eso, Lacan dice, es del orden de lo real, eso no es simbolizado, eso condensa goce, pero a su vez motoriza el deseo. Es la medida del goce faltante y por ello lo que el sujeto pierde y a la vez la razón del movimiento pulsional.
esperen un minuto. De un lado, hace una divisoria de aguas. De un lado pone al gran otro y del otro lado al sujeto. Y lo que va a hacer es combinar esos dos elementos, gran otro, sujeto, objetivo, el izquierdo. El gran otro, ¿qué implica? La emergencia subjetiva. ¿Pero cómo? Descompletando, ¿verdad? Tachando. ¿Sí? El lenguaje mortifica la cosa, el lenguaje mortifica la carne. ¿No? Va a caer un resto de carne, podríamos decirlo así en forma brutal. El lenguaje mortifica el cuerpo. El esquema lambda, Lacan refiere a la carne, ¿verdad? Pero el lenguaje mortifica al cuerpo. Allí le produce una falta, porque lo equivoca, porque va a equivocar los objetos de la satisfacción. Va a comenzar a haber objetos sustitutivos, de ahí toda la sustitución de la ecuación fálica, ¿verdad? El seno, las heces, etc. Ecuación, porque todos esos objetos se mantienen, y el sujeto puede equivocarse entre ellos. Entonces, es un sujeto escindido por el gran otro, escindido por el lenguaje, y como resto de esa operación, ese petit a, que va a llamar Lacan, ese resto, que bueno, son los objetos de la pulsión. Del lado sujeto, lo único que Lacan va a marcar es que la incidencia del sujeto, la relación del sujeto al gran otro, es ser lo que le falta al gran otro, marcando entonces una falta del lado del gran otro. Entonces lo que podemos decir es que el sujeto lacaniano emerge como función de la articulación de dos otros. El otro del sistema, digamos, significante del lenguaje y de la ley, por un lado, y el otro es el cuerpo gozante, incapaz de encontrar un lugar en los intercambios simbólicos. En otros términos, vamos a darle otra vueltita. El sujeto queda escindido entre el otro, que es su propio cuerpo, en tanto sostiene exigencias prohibidas de goce, y el otro, que representa el lenguaje, que exige renunciar al goce. Ya podés sacar la imagen. Del otro originario, llamado por Lacan goce del ser o goce del otro, queda la nostalgia por su pérdida. Hay toda una disquisición que hace Bernstein de diferenciar el goce del ser y el goce del otro, pero que él mismo dice que es una disquisición hecha por él, que no es, eso no es una producción de Lacan, es una interpretación que él hace de esta cuestión del goce del ser. Para el texto de Lacan, goce del ser y goce del otro van como si no. Bien. Por lo tanto, podríamos decir, se pueden diferenciar dos tipos de goce del otro. Despacito acá, por un lado, el goce del cuerpo
presimbólico, pleno, extirpado durante el proceso de intromisión del lenguaje. Y por el otro lado, un goce fantasmático, que se asienta en la promesa imaginaria de recuperar nuestro goce perdido, imposible. Imaginario, pero bueno, vean la importancia de lo imaginario. Es por ello que el otro, gran otro, evidencia nuestra más profunda división. Porque, digamos, o es una intrusión que nos llevó a una pérdida, o es un goce fantasmático que nos promete algo, ¿no? Una recuperación de goce que, bueno, en todo caso sabemos que es parcial, pero ahí nos va el sufrimiento. Y es por eso que en el seminario 11 va a decir, ahora, en el seminario 11 Lacan va a decir, bueno, los analistas sabemos que hay una manera más directa de lograr la satisfacción, no a través de una lógica fantasmática que nos lleva al sufrimiento. Recapitulemos entonces. Vamos a ver, recapitulamos todo lo que dije. Toda construcción identitaria exige el trazado de una frontera, en tanto se construye por diferencia con respecto a un gran otro. Y dicha alteridad cumple una función instituyente en la formación del sujeto. 2. Ahora bien, nos interrogamos por el lado externo de la frontera de exclusión, es decir, por cuáles son los factores que intervienen en la definición de ese otro como gran otro. Es así que emerge el soporte no simbólico de las identidades, que se enraiza en el goce como modalidad, digamos, positiva de lo real, denotando que el goce, si bien siempre falta y es irrepresentable, no se olvida, sino que continúa operando. 3. Consiguientemente, advertimos la distinción de un goce corporal por fuera del orden del lenguaje. 4. Complejizando este entramado, presentamos el estilo obsceno del goce. En tanto, podríamos decir, lo que estimula el deseo, presentándose como promesa de recuperar el goce faltante. Este punto se enlaza con la noción de fantasma como la respuesta que el sujeto construye frente a esa indeterminación que encierra el deseo del otro. Entonces, el otro no es más que el otro en nuestro interior, manifestación de la escisión que nos posiciona como sujetos divididos, barrados, tachados, por la existencia del inconsciente, a la vez que nos muestra el carácter constitutivo, estructural, inherente a la subjetivación. 5. Ahora bien, esa otredad no se reconoce, sino que, en cambio, se deposita en un otro, variable de acuerdo a las circunstancias históricas, que se define, qué sé yo, de acuerdo a
la adjudicación de costumbres, de prácticas, de gustos, también variables que no tienen que ver con realidades históricas efectivas, sino como cada uno se inscribe en la filiación, como cada uno se puede contar, ¿verdad? Entra en la cuenta de la filiación. Cada uno ahí se arma su historia y se acomoda como puede. Pero en esa otredad, el sujeto, digamos, deposita un disfrute de un goce excesivo e indebido. Bien, yo diría que hasta acá hoy, porque ha sido, digamos, bueno, la conjunción de varios seminarios, de unas cuantas nociones, etcétera, etcétera, pero me parece que es sumamente importante que vayan, digamos, construyendo esta noción de un gran otro interno. Ese otro primordial interno, como interno. Bien, se abre a comentarios. Sandra. Hay algo que dentro de todo lo que ibas explicando, me quedé con lo del goce por fuera de lo simbólico, que hay un resto que queda. Yo pensaba si eso no es, cuando es en demasía, algo que explica las enfermedades, incluso puntualmente las psicosomáticas, ¿no? Exactamente, sí. Explica las enfermedades, las que toman el cuerpo, las de la histeria. Y principalmente las psicosomáticas, porque la psicosomática es el significante encarnado. Está bien, esto me parecía que había algo de eso. El significante hace holofrase con el cuerpo, no aparece el S2, el S1 se encarna en el cuerpo. Sí. Y por otro lado, la otra pregunta enlazada en lo mismo, si esa promesa de goce no es la ansia que da lugar a la motorización del deseo. Sí, señora. Bueno, sí. Está. De ahí que, a ver, en un análisis hay una travesía del fantasma y podríamos utilizar una metáfora de Miller. Hay que atravesar el fantasma, pero cuidado no tocar la calavera. Es bordeando. Porque ahí, si vamos ahí, provocamos la hecatombe. No sé. Bordeando, claro. Lo bordeás, vos lo bordás. De ir tejiendo, claro, de ir tejiendo cada vez más enlaces que arman ese gran otro interno, ¿no? Exactamente. Sí. Bien, está muy bueno. Y que, ¿cómo te puedo decir? Pierdan la travesía del fantasma, esos significantes cargados de goce, significantes de objetos sí, más mortíferos, que son mortíferos, cargados de pierdan fuerza. Claro. Sí. Del duelo de esa pérdida, de ese supuesto otro primordial que se lo goza todo, claro, y que nosotros podríamos recuperar. El trabajo de Alicia Subel, que no lo pude encontrar. Alicia es alguien que yo distingo muchísimo. Un trabajo sobre, también sobre fantasmas, algo así, fue en un congreso, en donde ella lo que habla
es de que si si el trabajo del análisis lleva a un vaciamiento fantasmático, lo que es como un nihilismo, y que se puede caer en una melancolía, en una melancolización del sujeto, ¿no? Y ella lo que dice es, no mandemos a nuestros analizantes al suicidio. Alarma mucho que en las sesiones, a ver, yo siempre digo, el final del análisis es un tramo lógicamente corto, pero los tiempos lógicos, estamos hablando de tiempos lógicos, ¿verdad? De rectificación subjetiva, de desarrollo de la transferencia, no solamente de la transferencia del supuesto saber del lado del analista, el sujeto supuesto saber del lado del analizante, y entonces la transferencia del analizante al trabajo analítico. Eso lleva muchísimo trabajo. Y eso no es cuestión de una sesión de 7 minutos, una interpretación sobre el objeto y a la calle, porque te mandaron a la calle, como quien diría, culo para arriba. O sea, como quien diría, con el escíbalo colorado, por así decir. Y no, a ver, yo siempre digo que esta cuestión, hay muchas cosas del trabajo de una cuestión preliminar que hay que pensar para la neurosis también. Desde el no retroceder, por supuesto, pero también esta cuestión de no llevar al sujeto al borde, porque se puede precipitar al vacío. Amelia. ¿Sí? Bueno, un placer escucharte, ¿no? En este recorrido que hiciste de conceptos tan importantes, ¿no? Y se me ocurrieron dos cuestiones en base a lo que expusiste y a esto que estás por ahí conversando con todos nosotros, pero con las preguntas de Sandra, creo que es, perdón, no veo bien en la pantalla. Sandra, sí, Sandra, hola Sandra. Pensaba dos cuestiones, ¿no? Esto de las intervenciones, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Cuando se está estructurando toda esta cuestión fantasmática. Y me acordaba de la conferencia de Marta, que la pude escuchar el otro día, donde ella hablaba de esto, de encontrar de dónde tirar de la cola, ¿no? Y en adolescentes, lo pensaba mucho el otro día, es tan difícil, ¿no? Dirigido a alguien saliendo de su casa, ¿verdad? Porque si es la fantasía nada más, puede caer como en una cuestión autoerótica. Pero si es un relato dirigido a otros, dirigido a vos, eso es muy importante, porque adquiere un plano simbólico, una libido objetal, entonces hace el bucle de la libido, y la estás, digamos, entre comillas, sacando de la casa. Sí. Ella se puede pensar por fuera de la casa, se puede escuchar hablando que está fuera de la casa. Señores, la deben esperar afuera. Ellos verán si se mueren de frío en la puerta o si esperan adentro del auto, si se va a una confitería y después vuelve, lo que quieran. Pero en eso lo tenés que poner como condición, sí, en el sentido de, para que ellos colaboren con el tratamiento y hablen sobre su hija, sobre cómo la ven, qué es lo que hacen en la casa, ¿verdad? Que ellos hablen para que no me pidan a mí que yo haga una devolución como hacen los psicólogos. No, yo no tomé un psicodiagnóstico y voy a hacer una devolución. No tengo por qué hablar de la hija. Y eso también lo encuadro, ¿eh? No. Niños, yo te diría que de los 7 años en adelante, más o menos, y adolescentes mucho más,
les digo que si ellos quieren estar en la entrevista de padres, pueden estar. Y de acuerdo a cómo sean los padres, a qué es lo que vea y demás, que por supuesto les digo que pueden estar y que pueden estar en silencio. A veces les digo, deben estar en silencio, yo lo voy manejando, ¿no? Y a veces le digo que sí, que tienen que estar, que tal día vienen sus padres y que tienen que estar para escuchar, que tienen que estar presentes. ¿Por qué? Porque hay que evitar al máximo que cuando al padre, madre, entiendan los padres, se enojan por cualquier cosa porque el hijo no está en el lugar del ideal que ellos quieren, dice, ¿por qué tu psicóloga? Y nos hacen decir cualquier cosa, la transferencia con el paciente, con el analizante. Y no hay derecho a arruinar un trabajo que nosotros sabemos lo que es nuestro trabajo. Entonces, yo ahí tomo el toro por las astas, porque tantas veces me han sacudido. Yo comencé trabajando niños, y tantas veces, niños y psicóticos, las dos cosas, tantas veces me han sacudido. Freud lo dijo respecto de la familia, que es muy difícil. Pero, a ver, son cuestiones técnicas. Con la técnica lo que hay que hacer es el instrumento que tiene que caer bien a la mano. Cada uno tiene que ver de acuerdo a la situación, no puede haber universales, etcétera, de acuerdo a la visión subjetiva, allí donde también nos construimos como sujetos. O sea, nos construimos como sujetos haciendo esa construcción del gran otro. Gracias, Amelia. A propósito de esto último que mencionan ustedes, Amelia, el otro no es más que el otro en el interior, estaba tratando de escribir algo sencillo para tratar de cogerlo desmenuzado un poco, y me lo pienso como, claro, los efectos de ese otro primordial, como lenguaje, los efectos del corte que hace el lenguaje en mí, en ese infante, y como efectos el advenimiento y construcción de esa dimensión que va a ser ese gran otro, pero para ese sujeto, ¿sí? Sí, señor, sí. Sí. Es así. Y como me estoy pensando, Amelia, como esos efectos tal vez incorporales, lo incorporal del lenguaje. Es lo incorporal del lenguaje. Sí. Ok. Sí. Esa, Amelia. Y como una pregunta que me quedó resonando cuando mencionabas del sujeto que queda escindido, que emerge allí en esa ansia, como dice Lacan en el seminario 11, vuelve y aparece en mí una duda que yo te había hecho, una pregunta que te había hecho hace un tiempo, y es sobre el ser, porque me pareciera ahí que la diferencia entonces entre el sujeto y el ser yo no la veo clara. Porque entiende un poco el ser, también un poco como del orden de lo evanescente, de lo fugaz. Entonces ahí vuelvo y me encuentro con una disyuntiva respecto de la diferencia entre ser, carencia, ser como carencia, y sujeto. Bien. Yo lo que te diría es, la categoría ser es una categoría filosófica. Y trabajada por Lacan como filosófica, y la categoría sujetos, si bien también, a ver, de la sociología, el derecho, etcétera, ¿no? Pero bueno, el sujeto de un inconsciente es una categoría psicoanalítica. Para no mezclarte, pues si no te vas como, no obstante, ciencia y verdad, es decir, te vas a enredar. Sí. Sí, Amelia, me quedé con la última frase que comentaste, y de inmediato me vino a la mente el caso de los analizantes que han podido hacer un final de análisis, esta construcción de un gran otro primordial interno, ¿no? Pero como ese gran otro se encarna en cualquier otro pequeño, como lo mencionaba Brausten y tú lo retomas, pues entonces el sujeto va a buscar sus respuestas dirigiéndose a parteneres, a pares, en fin, y allí se va a topar con muros, porque no hay ningún otro que le pueda dar respuesta
satisfactoria a eso que en todo caso sería qué me quiere el otro. Entonces, que al sujeto le toca construir y deconstruir su propia relación con este otro incorporizado. Porque no es que esté, a pesar de este encuentro con la cultura, el lenguaje, lo simbólico, no es que ni siquiera esté en algún lado esa respuesta, ¿no? ¿Qué me quiere el otro? Esa será su propia construcción, que de algún modo, si bien le va, podrá saber que el otro no quiere nada de él en concreto, ¿no? Justo por eso puede tacharlo, a tachar este gran otro, porque no existe allí para demandarle algo en concreto. Y sin embargo, esto no evitará el deseo por hacer lazo, ¿no? Con ese otro, el sujeto le supone algo, le supone un deseo, y desde allí es que hay una invención permanente en cada vínculo. Bien. ¿Se dará o no se dará? No, ahí está. Hay una invención permanente en cada sujeto. De eso se trata un final de análisis, de que pueda, ¿no? Se habla, a ver, como algo así como, bueno, el final de análisis, lo que yo diría es, bien, se llega a un punto en donde uno sabe que no hay significante que diga de uno en el campo del otro, ¿verdad? El otro no tiene nada que me asegure el goce. A partir de allí es que puede advenir la posibilidad de una invención. Exacto, el nombre propio. Sí, el nombre propio. ¿Qué tiene que ver con responsabilizarse con el propio goce, respecto al propio goce? Porque no vamos a quedar por fuera del goce. Sí. Pero, claro, ahora, implica todo un trabajo de duelo, pero también implica un trabajo de duelo, pero no de melancolización, sino al contrario, un trabajo de pacificación que tiene que llevar a un bienestar. ¿Por qué? Porque si a ese otro yo le supongo un goce, que se goza, lo que yo no, a mí me lo prohibieron y el otro lo está gozando, y entonces reparto odios por todos lados, y la pendulación imaginaria va y viene, y hoy en día estamos con toda esta alteración discursiva que trae el capitalismo, estamos a la orden del día con la pendulación imaginaria. Bien, creo que, digamos, al irse como desconstruyendo esta suposición de que el otro goza, el odio y la ignorancia como pasiones del ser se calman, por así decir. Respecto de lo de Carol, entré a manotear en el cajón del escritorio para buscar una miren de tijerita, pero bueno, es la que encontré allí. Bien. Carol, vamos con la topología a ayudarnos un poquitito. Ese sujeto mítico es un sujeto continuo. Así. El sujeto, digamos, intrusado por el lenguaje, que el lenguaje le hace un corte, hace esto, corte y torsión. Cabo Romeo, en donde no tiene ni lado externo, ni lado interno, ni exterior, ni interior. Puedes jugar con tus sobrinos y la pegás acá y decís, ¿qué pasa si corto por la mitad? Y te van a decir,
se va a dividir en dos. No, señor, se forma una más larga, ¿verdad? ¿Y qué pasa si la vuelvo a cortar? Y ahí se forman los tres redondeles. Bien, es decir, hay algo total, esa topología nos muestra la cuestión del totalmente perdido. Es decir, es un corte y torsión. O algo que en todo caso la clínica, que es la clínica del fantasma, no, la clínica del fantasma, que es la clínica de la pulsión. Por eso hice ese recorrido con ideas, ¿no? La clínica del fantasma es la clínica de nuestra relación con qué tipo de objetos, con los objetos pulsionales. Bien. Ahora, esa clínica tiene que ir desconstruyendo yo diría, yo aplicaría, cuidado, advierto como Bernstein, esto es mío, yo aplicaría un concepto que Lacan tiene para la psicosis y lo aplicaría también en la neurosis, desconstruyendo imaginarios de seguridad. Sí, el yo muy infladito es el yo, a ver, se la cree, como, ¿no? El yo se cree ese objeto gozante, gozador. Está infatuado. El objeto, un yo que se la goza todo, como dicen los chicos, se la goza, se la goza. Bien, es la construcción del ídolo humano. Algo que trabaja muy bien Recalcati, por ejemplo, respecto de las... trabaja muy bien Recalcati, a ver, lo de infatuación está en el trabajo de causalidad psíquica, Ahí Lacan comienza a hablar sobre la infatuación del yo. A la construcción de imaginario de seguridad, a mí me parece que, digamos, que el neurótico se construye su imaginario de seguridad en su fórmula fantasmática. Distinto es en la psicosis. En la psicosis a veces el analista tiene que colaborar a la construcción de un imaginario de seguridad, sabiendo que es muy precaria, pero que a veces logra una pacificación que permite relanzar imaginarios de seguridad. Ahora, digo, tomo el término y lo pienso, digo, a ver, los neuróticos nos construimos nuestro imaginario de seguridad. Con lo que sea, con el pucho, con una amiga, con un deporte, con, a ver, ¿no? Sí, cada uno lo que puede. El asunto es que a veces hacemos una fijeza respecto de esa modalidad. Lo que la psicología llama hábito, está en el seminario 1, los psicoanalistas sabemos que son modalidades pulsionales. Y a veces es eso y nada. El libro, el otro le da la fórmula hecha. Y en análisis la tiene que construir ella. Y sí, así como yo les insisto a ustedes, el seminario es una decisión de trabajo. Y señores, sigo diciendo que espero preguntas. Lean aunque sea una carilla y piensen algo. Espero preguntas en el espacio del seminario. Ya lo hemos librado de los sociales, que además
digamos, en esto tiene que ver mi formación, ¿no? En mi formación a mí lo que me dio resultado fue la lógica del seminario, de ir construyendo, miren cómo han asociado con la clínica, que eso es muy, pero muy importante. Veo, no la había visto, veo que está Evelyn Braga Nogueira. ¿Me escuchás, Evelyn? Hola, Amelia. ¡Hola! ¡Qué alegría! ¿Cómo va? Estoy Bien. desde el Bueno, contigo. vamos a terminar la reunión de hoy con un gran aplauso para Evelyn y un abrazo inmenso. Evelyn ha vuelto a ser abuela. Listo mismo. De una niña divina. Muchísimas gracias. Muy linda, hermosa la foto. Gracias. Y Inés tiene sus nietos mellizos que han cumplido un año. Sí, el 10. Muy lindo. Qué lindo. Muy lindos, muy lindos. De verdad, muy lindos. Evelyn, felicidades. Sí, porque ser abuela es muy lindo. Sí, A todos, me imagino los que son abuelos, obviamente, ¿no? Sí, Todos los que son abuelos. sí, ser abuelos es una experiencia realmente muy rica. Sí, Besos a todos. Besos a Gracias, todos. Amelia, gracias a todos. Descansen. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao, chao.